A manera de introducción, ustedes pueden ver una molécula de una sustancia que tiene benceno. Se trata de una sustancia aromática. Tiene como fórmula estructural C10H16. Esta sustancia se caracteriza desde el punto de vista químico por ser una molécula con una masa de 136.23 gramos por mol y se funde a menos 74.35 grados centígrados y ebulle a 176 grados centígrados. Se trata de una sustancia presente en muchas de las sustancias que se encuentran en la situación cotidiana. Y esta molécula se le conoce como el limoneno. Ahora, ¿qué tiene de particular el limoneno? Si analizamos su estructura, nos damos cuenta de que a la par del anillo de benceno hay un carbono que se comporta como un centro quiral. Este carbono puede ser tetrasustituido y al ser tetrasustituido se comporta como una molécula quiral. Es decir, una molécula quiral tiene la posibilidad de que una sustancia gemela se comporte como imagen en espejo, de tal manera que el limoneno tiene dos enantiómeros o dos moléculas quirales, el S-limoneno y el R-limoneno, la sustancia dextrógira y la sustancia levógira. Esto es el comportamiento de cuando una luz polarizada incide sobre una solución, haciendo que la luz polarizada se desvíe hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora, toda esta discusión, ¿a qué nos lleva? Bueno, estas dos sustancias, el S-limoneno y el R-limoneno, para la química es bastante difícil de separar. ¿Por qué? Porque tiene el mismo peso molecular, tiene además los mismos puntos de ebullición y también de fusión. Entonces, para la industria química es difícil de separar esa mezcla de R y S limoneno. Cuando hay una mezcla de una sustancia R y una sustancia S, se le conoce como mezcla racémica. Pero para nuestro organismo es muy fácil, porque nuestro olfato muy rápidamente puede diferenciar entre el S-limoneno, que tiene un olor muy característico al limón y a cítrico, y el R-limoneno tiene un olor muy característico también, pero a pino. No podemos confundir el limón con el pino porque sabemos a través de nuestros sentidos de olfato de que son olores muy distintos. Sin embargo, estas dos sustancias que para la industria química es bastante difícil de separar, para el caso de nuestro olfato, detectar un olor a limón es muy fácil y detectar un olor a pino también es bastante sencillo. Eso nos damos cuenta cuando colocamos algunos odorizantes, por ejemplo, odorizantes ambientales, como en este caso lo que se cuelga en los carros para darle ese olor agradable dentro del carro. Esto es para ilustrar una situación que ahora está pasando. Y para ello vamos a comentar un caso clínico. Este es un caso clínico que puede ocurrir en cualquier momento en la actualidad, en la pandemia por COVID-19. Se trata de un masculino de 33 años, previamente conocido sano. Él no tiene ninguna sintomatología, amaneció en perfectas condiciones, se fue a bañar, pero luego del baño se aplicó el desodorante. Se aplicó el desodorante, que es un desodorante en spray, pero le llama poderosamente la atención de que no percibió el olor. Creyó entonces de que el desodorante estaba vacío. Sin embargo, al agitar, se da cuenta de que tiene líquido en su interior. Pero
no percibió el olor. Así es que, intrigado, aplicó el spray varias veces al frente de su cara. Y ahí se dio cuenta de que había perdido de manera súbita y de manera completa el sentido del olfato. Esta persona resulta de que no tiene nexos epidemiológicos. Nexos epidemiológicos se refiere a una nueva forma de diagnóstico de COVID-19 que fue implementada por la Organización Mundial de Salud y luego fue adoptado por el Ministerio de Salud. Ahí ustedes pueden ver cómo el concepto de nexo epidemiológico se instauró en los lineamientos nacionales del Ministerio de Salud desde el viernes 24 de julio de 2020, en donde se habla de nexo epidemiológico aquella persona que estuvo en contacto con otra persona que fue confirmada por prueba de PCR para COVID y que estas personas tienen que habitar en el mismo espacio físico y que manifiesten síntomas. Para ello, esta persona ya con síntomas y en contacto cercano con una persona que tiene prueba de PCR positivo, ya no necesita hacer otra prueba más para certificar de que se trata de un caso de COVID, sino que simple y sencillamente si tiene síntomas y convive en el mismo espacio físico con otra persona COVID-19 positivo, ya es suficiente para hacer el diagnóstico. Entonces, sin embargo, recordemos que esta persona no tiene nexos epidemiológicos y no recuerda tampoco haber tenido contacto con alguien que haya tenido la prueba positiva por COVID. Así es que si esta persona te llega a la consulta en el servicio de emergencia para la atención de choque, usted tiene que tomar una decisión, mandarlo o no mandarlo a la carpa. Y si lo vas a mandar, entonces, ¿usted qué decisión tomaría? ¿Hay que hacerle un hisopado nasofaringeo o no hay que hacerle un hisopado nasofaringeo? Esto les dejo como interrogatorio, y si vas a hacer el hisopado nasofaringeo sería pensando de que ese paciente tiene COVID-19 o simple y sencillamente sin necesidad de hacer el hisopado usted ya le hace el diagnóstico de COVID-19. Esto es para ilustrar ese concepto que actualmente es bastante común en la práctica cotidiana. ¿Qué hacer con un paciente que tiene anosmia? Entonces, el tema del día de hoy va a centrar sobre este título de anosmia en tiempos de COVID-19. La plática lo vamos a dividir en estos tres tópicos. Vamos a hablar de algunos conceptos generales y luego vamos a enfocar en los trastornos del olfato durante esta pandemia de COVID-19. Y al final vamos a hacer un recordatorio de algunos mensajes para llevar a casa. A manera de introducción, la enfermedad de COVID-19 realmente ha causado estrago en el sistema de salud, no solamente de Costa Rica, sino a nivel mundial, sobre todo por la gran cantidad de casos de COVID-19. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ya ha pasado más de 100,000 casos confirmados, de los cuales 17,867 fueron confirmados por nexo epidemiológico, una nueva forma de hacer el diagnóstico a partir de contacto cercano de pacientes que han tenido la prueba de PCR positivo. Vean ustedes cómo el día de ayer hubo más de 1,000 casos nuevos, de los cuales 223, o sea, casi como un 20%, fueron confirmados por nexo epidemiológico. Esto nos arroja una cifra global de un 2.2%. O sea, 2.2% de los habitantes de este país han sido confirmados por COVID-19. Y todavía estamos muy lejos de alcanzar la cifra mágica que se considera como protección, que es el concepto de inmunidad de rebaño. Para ello,
debe haber infectado a la población en al menos 60 y en algunos casos se estima hasta un 80% de la población para obtener una inmunidad real de rebaño. Y realmente esta enfermedad ha causado mucha alteración en nuestros sistemas de salud. Ahí ustedes pueden ver cómo las sillas que se utilizan de espera para los pacientes ambulatorios están con separación física. Así como se ve a nivel hospital, así se ve en cualquier espacio físico. En caso de Costa Rica, nos regimos a través de los lineamientos del Ministerio de Salud que se actualizan prácticamente de cada semana o cada 2 semanas. Y en el caso de Costa Rica, las definiciones operativas clasifican a los pacientes en 3 grupos. Número 1, aquellos que son sospechosos. Número 2, aquellos que son casos probables. Y número 3, aquellos que se confirma a través de una prueba de PCR de que se trata de un paciente con COVID-19. Ahora, todo esto nos lleva a una situación diferente en comparación con las otras enfermedades infectocontagiosas. Y es que en los últimos meses se ha visto una particularidad y es que hay pacientes con COVID-19 que de pronto presentan anosmia y disgeusia sin otra causa aparente. Inclusive estos síntomas pueden anteceder la aparición de otras manifestaciones sistémicas como fiebre, tos y cansancio y polimialgia. Eso nos obliga a enfocar este concepto de anosmia. La disgeusia muchas veces acompaña a la anosmia, pero para efecto de esta plática vamos a concentrar en el problema de la anosmia. Esto significa de que en la actualidad, con el advenimiento de esta pandemia por SARS-CoV-2, aparece un debate sobre si las alteraciones en el olfato deberían considerarse como un síntoma de infección. Para ello, tenemos que hacer un repaso de algunos conceptos muy básicos, y es la fisiología y la anatomía del sistema olfatorio. El sistema olfatorio inicia con el epitelio olfatorio, en donde se expone las sustancias odorizantes. Este epitelio olfatorio se encuentra en la ranura olfatoria, en la parte alta de la cavidad nasal. Y esta zona tapiza la lámina cribiforme. Esta lámina cribiforme se llama así debido a que existe una serie de pequeñas ranuras que permite que las fibras nerviosas puedan atravesar el hueso y avanzar hasta el cráneo. Este epitelio llamado epitelio olfatorio o también neuroepitelio se caracteriza histológicamente como un epitelio que es pseudoestratificado columnar. Ahí ustedes pueden ver en ampliación cómo este epitelio tapiza el hueso que se ve aquí abajo. Este es el hueso y acá es el neuroepitelio. Tiene cilios. Estos cilios van a tener también movimientos y encima de los cilios hay una capa de moco que actúa como una barrera de protección. Aquí ustedes pueden ver una representación gráfica de las zonas involucradas en la olfacción. Acá, en la parte alta de la cavidad nasal, hay un epitelio respiratorio modificado. Este epitelio respiratorio modificado se llama la pituitaria amarilla y atraviesa el hueso etmoides a través de unas pequeñas perforaciones llamadas la placa cribosa del hueso etmoides, para luego concentrar en una estructura anatómica que se le conoce como el bulbo olfatorio. Aquí en ampliación tenemos el epitelio olfatorio y acá tenemos las terminaciones de las neuronas olfatorias que atraviesan luego la lámina cribiforme para luego hacer la sinapsis en el bulbo olfatorio
y el bulbo olfatorio se continúa con el tracto o la cintilla olfatoria. Pero aquí hay una palabra que nos llama la atención, pituitaria amarilla. Pituitaria amarilla. ¿Qué es la pituitaria amarilla? Desde el punto de vista epidemiológico, pituitaria viene del latín pituita, que significa moco nasal. En otras palabras, la mucosa que recubre la cavidad nasal tiene dos tipos. La pituitaria amarilla, que es la mucosa olfatoria, y la pituitaria roja, que es la mucosa respiratoria. Ahora, ¿por qué se llama así de manera tan curiosa? Y de manera también interesante nos recuerda la glándula pituitaria. La glándula pituitaria fue bautizada así por Aristóteles porque se creía en aquel entonces de que a través de esa glándula en la base del cráneo es donde sale el moco del cerebro hacia la nariz. En otras palabras, se creía de que el moco nasal era producido en el cráneo y que es a través de la filtración del líquido cefalorraquídeo que se concentra y luego sale y recubre la cavidad nasal, y ese es el concepto de pituitaria. Así es que realmente estos primeros filósofos griegos se equivocaron al asignar una función incorrecta a la glándula hipófisis como glándula pituitaria, pero la nomenclatura ya quedó como tal. Es un error desde el punto de vista del concepto de la anatomía en la historia, pero esto no quita a que fueron estudios bastante rudimentarios en una época en que no se podía hacer disección en cadáveres humanos y muchas veces se extrapolaba a través de observaciones de animales. Aquí podemos ver una ampliación de lo que sería el epitelio respiratorio. Tiene tres tipos de células: las células de sostén, las células olfatorias, y luego en la base hay una serie de células que se llaman las células basales con capacidad de regeneración. De hecho, esto ha sido intensamente investigado para ver cuál es la fórmula mágica para que las células basales puedan regenerar y fabricar las células olfatorias, las neuronas olfatorias que difiere de las otras neuronas en el sentido de que las neuronas olfatorias sí tienen capacidad de regeneración, mientras que las demás neuronas tienen posiblemente nula capacidad de regeneración. ¿Y qué pasa cuando una sustancia odorizante se pone en contacto con el epitelio olfatorio? Se activa una proteína, en este caso, una vez que el odorizante se pega al receptor, se activa la proteína G, y esa proteína G, una vez activada a través de la subunidad alfa, activa a la adenilciclasa, y la adenilciclasa convierte ATP en AMP cíclico, y es el AMP cíclico la sustancia final, el segundo mensajero, que va a abrir los canales para el sodio, y es a través de este influjo de sodio que produce la excitación y la despolarización de la neurona olfatoria. Y con eso se propaga hacia el sistema nervioso central a través de distintas sinapsis. Para ello tiene que enviar las prolongaciones perforando estas estructuras que son los orificios de la lámina etmoide, que conforma una lámina que se le conoce como la lámina cribosa. Se estima que hay alrededor de unos 20 agujeritos en cada lado. Y una vez que taladra el hueso etmoide, se produce la sinapsis en el bulbo olfatorio y luego se continúa hacia atrás formando la cintilla olfatoria. Es importante entender de que es en la zona alta de la cavidad nasal donde se produce el fenómeno de la transducción del odorizante en una señal, desde el punto de vista de fisiología, en una señal eléctrica, que es la activación de las neuronas olfatorias. Esta es la razón por la cual cuando queremos oler algo, tenemos que apuntar la nariz hacia arriba y hacer una inhalación profunda para exponer las sustancias odorizantes
a la parte alta de la cavidad nasal. Continúa luego su recorrido hacia el sistema nervioso central a través de la cintilla olfatoria. Ahí ustedes pueden ver la cintilla olfatoria que descansa sobre la base del cráneo en la porción anterior, en la fosa anterior, por debajo de los lóbulos frontales. Y de ahí se proyecta hacia dos zonas, hacia una zona lateral y hacia una zona medial. Hacia la zona medial sería en la estructura subcallosa y hacia la parte lateral, hacia los lóbulos temporales. Ahí nos damos cuenta de la importancia de los lóbulos temporales en el procesamiento del olfato. Probablemente algunos pacientes que tienen crisis del lóbulo temporal, antes de venir la crisis completa, aparece algunos segundos de aura y los pacientes perciben olores extraños, algunos incluso olores desagradables, y es el concepto de cacosmia como manifestación prodrómica o aura de una crisis del lóbulo temporal. Pero también es importante considerar que el olfato no es únicamente dependiente del nervio olfatorio, el primer par craneal. También participa el trigémino, el quinto par craneal. Pero el trigémino responde a través de sus receptores irritativos que se encuentran en la mucosa roja. La mucosa olfatoria es del primer par craneal, pero la inervación sensitiva de la mucosa respiratoria está a cargo del nervio trigémino. Pero el nervio trigémino básicamente responde a sustancias que son volátiles, que son sustancias más que todo irritantes o muy penetrantes, como por ejemplo el mentol o en el caso también del amoníaco. Cuando hay alteraciones del olfato, podemos dividirlo en alteraciones de tipo cuantitativas y alteraciones de tipo cualitativa. Las alteraciones cuantitativas pueden ser hiper o hipoosmia, y cuando no hay olfacción completa, lo que hay es la anosmia. También hay alteraciones de tipo cualitativa que se le conoce globalmente como disosmias, como por ejemplo la parosmia, que es la confusión de un olor con otro olor, y la fantosmia, que es la percepción de olor cuando no existe sustancias odorizantes en el ambiente. Es importante notar de que los pacientes afectados por COVID no solamente tienen alteraciones en la olfacción, sino también en el gusto. De hecho, el gusto y el olfato están estrechamente relacionados. ¿Por qué? Porque cuando combinamos el gusto con el olfato, obtenemos una cualidad que es el sabor. Esta es la razón por la cual, si una persona no es capaz de oler un alimento, el sabor le cambia completamente. Y lo mismo si el gusto está alterado, a pesar de que el olfato está indemne, al final el sabor que se percibe finalmente es distinto en comparación cuando tanto el gusto como el olfato están indemnes. Muchos de estos pacientes sufren una disfunción olfatoria postviral. Esto es mucho más común en las mujeres y especialmente entre los mayores de 50 años. Se ha descrito disfunción olfatoria postviral de semanas a años, no solamente para el caso de COVID-19, que obviamente no ha tenido un kilometraje de años, pero muchas enfermedades de tipo infección respiratoria superior por virus puede también causar alteración olfatoria que persiste por años. Y esta recuperación va inversamente proporcional a la duración. A mayor duración de los síntomas, menor va a ser la recuperabilidad. Aquí nos planteamos una pregunta. Entonces, ¿los trastornos del olfato son exclusivos de SARS-CoV-2? ¿Y cómo podríamos diferenciar una alteración del olfato provocada por el virus SARS-CoV-2 de la alteración de la olfacción provocada por otro tipo de virus? Para ello, tenemos que plantear la respuesta a esta pregunta. ¿Los trastornos del olfato son exclusivos de SARS-CoV-2? La respuesta es no.
porque como SARS-CoV-2 puede provocar, también los rinovirus, la influenza, la parainfluenza y el virus de Epstein-Barr provocan también estos trastornos de la olfacción. Aquí ustedes pueden ver que falta en la lista coronavirus, pero en esa publicación del año, vean ustedes, del año 2007, menciona que ya los coronavirus son capaces de producir alteraciones en el olfato y son responsables del 15% de los casos de alteraciones de la olfacción postvirales. Aquí tenemos que recordar de que los coronavirus no son virus nuevos. Nuevo sería el SARS-CoV-2 o el nCoV 2019, pero los coronavirus ya son endémicos. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver este panel respiratorio, el BioFire por PCR. Vea cómo existe ya 4 coronavirus endémicos, estos 4 coronavirus endémicos. Y este es el reporte de un paciente que tuvo COVID-19, pero vean que el reporte de este panel BioFire ya de base había 4 coronavirus que circulaba de forma endémica, que se asociaba con manifestaciones relativamente discretas o leves, pero el SARS-CoV-2 o COVID-19, este ha cambiado completamente en cuanto a infectocontagiosidad y también a la agresividad. Entonces, aquí nos planteamos la pregunta, ¿cómo es que el virus puede provocar alteraciones en el olfato? ¿Será que el virus produce algún cambio a nivel molecular, a nivel intracelular que explique ese trastorno de la olfacción? De hecho, al puro principio ya se tenía la idea, la noción de que el virus puede producir una serie de manifestaciones clínicas dentro de esas alteraciones en el olfato. En esta publicación de JAMA Neurology del año 2020, hablaba de los primeros reportes de manifestaciones neurológicas en los pacientes afectados por el COVID-19 en la provincia de Wuhan, en China. Y los autores mencionan una serie de manifestaciones neurológicas. Acá, por ejemplo, mareo, cefalea, alteración de la conciencia, enfermedad cerebrovascular, ataxia, crisis convulsiva. Pero acá lo que llama la atención es esto. Ahí ustedes pueden ver alteraciones ya en el olfato. Y se habla de un 5.1%. 5.1% de los pacientes afectados por COVID-19 tuvieron alteraciones en el olfato. Inclusive, como hay una estrecha relación en el epitelio olfatorio con respecto al sistema nervioso central, eso es nada más atravesar la lámina cribosa. Entonces, hasta se había planteado la posibilidad de que este virus puede causar alteración a nivel del sistema nervioso central por medio de un mecanismo de infección retrógrada hacia el sistema nervioso central. Todo eso se había planteado desde el puro principio, desde febrero del año 2020, ya hace más de 9 meses. Y entonces, ahora con la estadística actual, nos planteamos una pregunta: ¿por qué solamente un 5.1% según este reporte original de los casos de Wuhan? Pues tenemos que retroceder en el tiempo y notar de que la publicación de JAMA Neurology fue del 22 de febrero del 2020. En aquel entonces se conocía relativamente poco de virus y se trata además de que fue un estudio de recopilación retrógrada y no se enfocó directamente en el problema como tal, o sea, el problema de la alteración en la olfacción. Por eso es que en Europa se hizo un estudio que fue publicado sobre rinología, y esta publicación fue de marzo del 2020, y ahí cuando ya los médicos estaban dando cuenta de que el virus puede provocar alteraciones
en el olfato ya se hicieron un estudio que enfoca específicamente sobre este problema, y es un estudio que se aplicó un test para todos los pacientes que fueron SARS-CoV-2 positivos, y enfocando si estos pacientes tenían o no alteración olfatoria y gustativa, más que los pacientes afectados por otro tipo de virus. Entonces, los hallazgos de esta publicación de los europeos encontraron cosas sorprendentes. Bueno, sorprendente para aquella época, pero contrastante con lo que habían reportado los primeros pacientes de la provincia de Wuhan. Y es que ya para esta publicación de marzo del 2020, con un enfoque específico sobre alteraciones del gusto y olfato, ellos encontraron de que 85.6%, o sea, 357 de un total de 417 pacientes COVID-19 positivo, tenían alteraciones del olfato. O sea, es bastante común, de los cuales un 68% anosmia completa y un 18% hiposmia. Entonces, de un 5.1% del estudio de Wuhan pasa a un 85.6%. Esto se debe a que para esta publicación se enfocó como tal la búsqueda exhaustiva de la alteración del olfato. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar hasta el momento es que las alteraciones olfativas en COVID-19 son muy comunes. Prácticamente, si se hace un cuestionario dirigido, los pacientes tienen alteraciones desde prácticamente un 100%. Entonces, estos hallazgos también tienen que contrastar con el momento de la aparición. Resulta que un 11.8% de los pacientes presentó alteraciones del olfato antes de la aparición del resto de síntomas. O sea, aparece como manifestación inicial. Lo característico es que no tiene alteraciones de tipo congestión nasal o de goteo nasal, y aparece así súbitamente en el 11.8% de los pacientes. Un 65.4% después de la aparición del resto de síntomas, y un 22.8% durante el transcurso del cuadro clínico inicial. En el 63% de los casos persistió la alteración del olfato aún cuando ya se ha resuelto el resto de síntomas, como fiebre, como tos, como cansancio, como dolores en el cuerpo. Pero el 72.6% recuperó el olfato en los 8 días después de haberse ya resuelto completamente los síntomas. Aquí podemos ver de que la alteración en la olfacción tiene un comportamiento que no va paralelo a la sintomatología como por ejemplo la fiebre, como por ejemplo la tos, como por ejemplo los dolores en el cuerpo. Entonces, vamos a concentrar ahora para explicar por qué se produce una alteración en el olfato en esos pacientes. Ya vimos que es bastante común, pero ahora vamos a ver por qué se produce. El segundo tópico sería los trastornos del olfato durante la pandemia de COVID-19. Y para ello vamos a enfocar mediante 5 preguntas. Las 5 preguntas son las siguientes. Número 1, ¿qué consideramos una alteración del olfato y cómo la podemos objetivar? Número 2, ¿es plausible la relación de la anosmia con la COVID-19? La tercera pregunta sería, ¿cuál sería el pronóstico y el tratamiento de las alteraciones del olfato en pacientes con la COVID-19? La cuarta pregunta, ¿a qué pacientes con alteraciones del olfato deberíamos realizar las pruebas diagnósticas de la COVID-19? Y la última pregunta, los pacientes con COVID-19 confirmados en los que persiste la alteración del olfato después de la resolución del cuadro clínico o después del periodo de aislamiento, ¿pueden transmitir el virus? Vamos a ir pregunta por pregunta. La primera pregunta es,
¿qué consideramos una alteración del olfato y cómo la podemos objetivar? La respuesta sería la siguiente. Las alteraciones del olfato varían en intensidad. Puede ir como hiposmia, hiperosmia o anosmia, pero también puede alterarse en cuanto a calidad. Puede ser por parosmia o puede manifestarse como fantosmia. Las alteraciones en el olfato pueden ser de dos tipos por su mecanismo de producción. La alteración por conducción y las alteraciones neurosensoriales o la combinación de ambos. La alteración de la olfacción por un problema de tipo conducción sería cuando hay obstrucción nasal y no permite que las sustancias odorizantes lleguen a estar en contacto y activar los receptores olfatorios. Las alteraciones neurosensoriales son aquellas en donde, no habiendo un problema de obstrucción, hay una disfunción de las neuronas olfatorias y no son capaces de activarse y propagar hacia el sistema nervioso central. Entonces, el virus afecta la olfacción mediante dos mecanismos. Uno es la inflamación de la mucosa nasal en general, y eso provoca una rinorrea excesiva y edema de la mucosa y obstrucción nasal. Eso se llama alteración de tipo conductiva. Pero cuando hay destrucción de las neuronas olfatorias, la alteración de la olfacción se llama alteración neurosensorial. Para entender mejor esto, veamos un esquema de lo que sería el epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio tiene una parte luminal, aquí, donde se pone en contacto con la sustancia odorizante, y una parte basal. Hay tres tipos de células. Las células sustentaculares, que básicamente ayuda al procesamiento de las sustancias odorizantes y le da sostén a las neuronas olfatorias, que son estas, pero también hay en la base células progenitoras que son capaces de diferenciar ya sea a neuronas olfatorias maduras o también a células sustentaculares. Lo que se ha observado es que las neuronas olfatorias no tienen receptores para el virus, es decir, no tiene receptores para la angiotensina 2. Pero las células sustentaculares sí, y se encuentra gran cantidad de esos receptores para angiotensina 2 en las células sustentaculares. Entonces, el virus invade pegándose a las células sustentaculares, luego entra a las células sustentaculares. Lo que no está claro es si a través de las células sustentaculares puede transferir el virus hacia las células de las neuronas olfatorias y de ahí propagar hacia el sistema nervioso central. Esta pregunta todavía no se ha podido responder. Recordemos de que SARS-CoV-2 se une a la célula diana a través del receptor para la angiotensina 2. Ahí se pega por medio de la proteína S o la proteína Spike, que le da esta conformación característica de coronavirus, como una corona. Y una vez que se pega a ese receptor, hay otra proteína, en ese caso una serin proteasa que se llama la TMPRSS, es una serin proteasa, que lo que hace es degradar la proteína S, produciendo dos subunidades, la S1 y la S2. Al fragmentar la proteína S, ahora ya el virus termina de inyectar el material nuclear, y el material nuclear, el ARN viral, aprovechando el sistema de replicación de ácido nucleico dentro de la célula, es así como se produce la clonación de las partículas virales. Se estima de que por cada virus, una vez que entra, puede clonar y producir de 10.000 hasta 100.000 partículas virales, y es cuando sale, rompe la célula y mata la célula que acaba de servir como máquina para fabricar más virus. Aquí podemos ver en estudios de tomografía y de resonancia magnética cómo el virus puede afectar el bulbo y también el nervio olfatorio. Aquí ustedes pueden ver cómo hay edema y también hay alteraciones en la densidad imagenológica del
del nervio y del bulbo olfatorio. De hecho, aquí, haciendo tinción con inmunohistoquímica, se logra encontrar de que el neuroepitelio tiene gran cantidad de receptores para la angiotensina 2. Sin embargo, para, por ejemplo, la mucosa roja del epitelio que recubre el cornete medio, no hay tanta cantidad de receptores para la angiotensina. Esta es la razón por la que el virus se ensaña contra el sistema olfatorio. Aquí ustedes pueden ver cómo hay una inflamación del nervio olfatorio, así como del bulbo olfatorio. En este estudio de resonancia magnética se confirma de que, por ejemplo, aquí a los 7 días hay edema del nervio y del bulbo olfatorio. Aquí se puede observar, aquí en esa zona, y a los 24 días, ya cuando el paciente ya está recuperado, hay menos edema y la olfacción ya está completamente normal. El día 7, aquí hay una anosmia, mientras que al día 24 ya se normaliza. El virus puede provocar alteración en el olfato mediante 2 mecanismos. Uno es la rinosinusitis, causando congestión y obstrucción. Eso es lo que se le conoce como hiposmia o anosmia conducción. Esto sucede igual en una persona que se le coloca, por ejemplo, un taponamiento nasal. Pero el otro mecanismo es daño directo del neuroepitelio. Esto es lo que se le conoce como hiposmia o anosmia neurosensorial. Globalmente se le conoce como disfunción olfatoria postviral. Existen varios mecanismos propuestos. Acá, entonces, esto es lo normal. Aquí es la lámina cribosa de hueso etmoide. Esta es la capa de moco y aquí está la sustancia odorizante. Hay 3 tipos de células: las células basales, las células sustentaculares y las neuronas olfatorias maduras. Cuando hay una excesiva cantidad de mucosidad, por ejemplo, en una congestión nasal, el odorizante simple y sencillamente no llega a estimular los receptores y este tipo de anosmia se le conoce como anosmia de conducción. Pero cuando hay destrucción y daño de las neuronas, este tipo de alteración se le conoce como una anosmia de tipo neurosensorial, que también puede ocurrir cuando se dañan las células del nervio olfatorio y también cuando se altera la función de las células sustentaculares. Las células sustentaculares son importantes en el procesamiento de la señal de odorización en conjunto con las células olfatorias nerviosas. Por eso es que la alteración de la olfacción en pacientes con COVID es bastante común y tan característico. Precede muchas veces la aparición de otros síntomas sistémicos y por el otro lado aparece sin necesidad de estar con una congestión nasal. La segunda pregunta ¿es plausible la relación de la anosmia con la COVID-19? La respuesta es obvia, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener en cuenta de que en la actualidad los coronavirus son responsables de disfunción olfatoria no en el 100% de los casos, sino en 1 de cada 6 pacientes que tiene una disfunción olfatoria postviral se debe a coronavirus. Los otros 5 de cada 6 pacientes con alteración puede deberse a otro tipo de virus y generalmente estos otros tipos de virus lo que provocan es una alteración de tipo de conducción, una anosmia de conducción, mientras que los coronavirus produce básicamente una alteración en la olfacción de tipo neurosensorial. Aquí en esta publicación del año 2020 analizaron específicamente el comportamiento del gusto y del olfato en los pacientes con COVID-19 y compararon con otros pacientes que no tenían COVID-19. Entonces, hicieron una comparación entre los que tenían COVID y los que no tenían COVID. Y aquí se puede ver cómo en los que tenían COVID, el
el 71.9% tenía alteraciones en el olfato y los que no tenían COVID, el 26.6% refirió alteraciones en el olfato. Aquí podemos ver entonces cómo es mucho más común la alteración en el olfato en los pacientes que tienen COVID en comparación con los que no tienen COVID. Y por el otro lado, la alteración aparece de manera súbita porque es una alteración de tipo neurosensorial. La otra pregunta sería, ¿cómo sería el pronóstico y cuál sería el tratamiento de las alteraciones del olfato en un paciente con COVID-19? Pues la respuesta, dichosamente, es que es de buen pronóstico. En otras palabras, estos pacientes tienden a recuperar a lo largo del tiempo de manera bastante satisfactoria. En esta publicación de Neuroscientist se encontró esta curva de comportamiento tanto del olfato como del gusto. Aquí podemos ver cómo la mayoría de los pacientes ya están recuperados luego de 2 semanas de inicio de los síntomas. Y específicamente, el patrón de recuperación de la hiposmia y anosmia es que luego de 15 días, lo que hay es un porcentaje muy pequeñito que todavía persiste con la alteración en el olfato. La mayoría se han recuperado antes de las 2 semanas. El proceso de la evolución natural de la alteración de la olfacción por COVID-19 se resume en este esquema. Primero, el virus entra por las células sustentaculares, las células sustentaculares se mueren, luego los cilios de las neuronas olfatorias se desintegran, los odorizantes son incapaces de unirse a la célula olfatoria, consecuentemente aquí ya empieza con la manifestación, en ese caso sería la anosmia. Luego las células basales empiezan a diferenciar para regenerar las células de sostén. Tarda alrededor de unos 8 días para que ya las células de sostén se regeneren y ayude luego al procesamiento. Aquí las neuronas que anteriormente habían perdido las prolongaciones, ahora vuelve a salir esas prolongaciones. Luego los odorizantes ya a partir de los días 9 a 10 ya son capaces de activar nuevamente y se restablece la función generalmente en un periodo de unas 2 semanas. Esto ha llevado a la preocupación de que el virus puede entrar al sistema nervioso central a través del nervio olfatorio, ya sea directamente a través de las neuronas olfatorias, a través, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, a través del líquido cefalorraquídeo y a través de la continuidad directa. Todo esto ha sido planteado y posiblemente explica algunas situaciones, como por ejemplo en esta, donde el paciente estaba con una alteración en el sistema nervioso central importante. Eso ha sido bautizado con el término de neurocovid y aquí se puede ver cómo el bulbo olfatorio está completamente edematizado. El mensaje que tenemos que llevar hasta el momento es que la recuperación de la olfacción generalmente es buena, o sea, es la norma prácticamente en el 100% de las veces. Y también recordemos de que la anosmia entonces puede ser de 2 tipos, la conductiva, que es por congestión, por obstrucción nasal, y la neurosensorial, que sería por daño del neuroepitelio, específicamente las neuronas olfatorias. Aquí viene la pregunta importante, ¿cómo vamos a tratar a estos casos? Que tiene doble componente, la conductiva y la neurosensorial. ¿Vale la pena aplicar entonces esteroide de manera tópica o vía oral o parenteral? Pues se ha planteado esta pregunta en múltiples publicaciones científicas y la recomendación es que si lo único que tiene es alteración en la olfacción, los esteroides no están indicados porque se supone que está en la fase inicial en donde las manifestaciones son básicamente secundarias a efectos citopatogénicos del virus, en donde hay más carga viral. Consecuentemente, una inmunosupresión sería una muy mala escogencia, favorecería la proliferación viral y más bien puede agravar la sintomatología.
ni esteroides sistémicos ni esteroides tópicos deben utilizarse como tratamiento de la alteración de tipo olfatoria en los pacientes con COVID-19. La cuarta pregunta sería, ¿a qué pacientes con alteración del olfato deberíamos realizar las pruebas diagnósticas de COVID-19? Es importante porque si una persona tiene sospecha de COVID-19, la obtención de una muestra nasofaríngea podría confirmar el diagnóstico. Esto ha sido bastante cuestionable. Si hay necesidad en el momento en donde hay transmisión comunitaria de hacer una prueba COVID, si la manifestación única es alteración súbita del olfato. Probablemente si tiene nexo epidemiológico, ya no hay necesidad de hacer una prueba de hisopado. Pero si no tiene nexo epidemiológico, quizás vale la pena para confirmar, porque no solamente el virus de SARS-CoV-2 puede causar alteración en el olfato. Hay otros virus que también pueden ser contribuyentes. Quizás cosas clave para que el diagnóstico sea más propenso a que sea por COVID-19 sería una alteración súbita de la olfacción y que no tenga manifestaciones de tipo obstructiva. O sea, cuando es una alteración de tipo neurosensorial, es más probable que sea por SARS-CoV-2 en comparación con los otros virus. Y la última pregunta muy importante, ¿qué pasa con aquellos que después de haberse confirmado que tiene COVID-19 persiste con la alteración en el olfato luego de la resolución del cuadro clínico? ¿Será que hay que mantenerlo aislado hasta que se cure de la alteración olfatoria? ¿O será que todavía puede transmitir el virus? Para ello tenemos que entender el concepto de infectividad por SARS-CoV-2. Y la respuesta quizás no radica en la permanencia de la alteración en la olfacción, sino más bien en el tiempo. ¿Qué significa esto? Lo que se ha observado es que la contagiosidad no es proporcional a la prueba de PCR. O sea, la prueba de PCR detecta partículas virales, pero no detecta el virión. Para saber si se trata de una persona infectocontagiosa, habría que hacer cultivos virales, lo cual solamente pocos laboratorios en el mundo realizan cultivos virales. Pero en este gráfico se puede entender y ayudar a tomar decisiones. Aquí podemos ver cómo una semana antes del inicio de síntomas, aquí ya hay virus cultivable. Este es el virus aislado del sistema respiratorio y vea cómo el virus generalmente dura una semana, alrededor de unos 8 días, y después ya el virus ya no es cultivable, a pesar de que PCR todavía puede continuar positivo. ¿Por qué? Porque PCR detecta partículas virales y muchas veces no son viriones los que están teniendo el paciente. Aquí ustedes pueden ver el virus completo, ya aquí sí es infectocontagioso. En esto, mediante cultivos virales se puede observar los efectos citopáticos, o sea, la destrucción celular como consecuencia de la infección por el virus. Pero la prueba de PCR detecta los fragmentos de ARN y muchas veces permanece por semanas y a veces meses positivo, porque lo que detecta son fragmentos de ARN subgenómicos que están dentro de vesículas dentro de la célula, y con el proceso de la degradación enzimática lenta va a ir saliendo, causando esa persistencia de positividad durante a veces semanas e inclusive por meses. Pero son fragmentos de ARN que no son infectocontagiosos. Esto significa que generalmente en esta publicación en Nature se ha observado que después de 8 días de inicio de síntomas no se ha logrado cultivar en ninguna muestra tomada, a pesar de que el paciente todavía puede continuar con PCR positivo. Esto es porque los cultivos virales son capaces de detectar solamente los viriones que son infectocontagiosos, mientras que PCR detecta ARN
viral, que puede ser subgenómico o puede ser de un virión. Por tiempo de evolución, aquí se puede ver en este estudio de que después de 8 días, no lograron cultivar, a pesar de que hay todavía persistencia de la prueba de PCR positivo. Entonces, para entender y facilitar la comprensión, recordemos de que en esta publicación no se pudo cultivar en ninguna muestra tomada después de 8 días de inicio de los síntomas. O sea, una persona después de 8 días de inicio de síntomas ya no es infectocontagioso. Se supone que los pacientes más graves pueden mantener la infectocontagiosidad hasta por un periodo de 2 semanas, pero la gravedad de la sintomatología es lo que dicta el riesgo de infectocontagiosidad. Entonces, que no se nos olvide ese concepto. El hecho de que tenga PCR positivo no es sinónimo de que sea un paciente infectocontagioso. Por ende, la alteración del olfato es por lesión del neuroepitelio que tarda en regenerar. Para ese momento, ya el virus no es el virión completo, sino que lo que tiene después de 8 días sería fragmentos subgenómicos, de tal manera que una persona puede todavía continuar con alteración del olfato, pero ya no es infectocontagioso y puede retornar al trabajo una vez que completa las 2 semanas de aislamiento, de cuarentena. A manera de resumen, vamos a recordar algo que se nos había olvidado. ¿Y qué se nos había olvidado? El desenlace del caso clínico. Recordemos de que se trató de un masculino de 33 años, previamente conocido sano, que amaneció en perfectas condiciones generales y luego del baño se dio cuenta de que ya no podía oler. Se aplicó el desodorante en spray y no percibió el olor. Entonces, la pregunta en tiempo de COVID-19 en alguien que no tiene nexo epidemiológico, ¿hay que hacerle un hisopado nasofaríngeo, sí o no? La respuesta es sí, sobre todo cuando se trata de una anosmia que es súbita, que no tiene otros síntomas coasociados y que además no tiene manifestaciones de una obstrucción nasal. ¿Y qué fue lo que pasó con este paciente? Se hizo una prueba, se hizo un hisopado en la carpa y el resultado fue positivo. Esto explicó entonces su anosmia. ¿Y qué le pasó en cuanto a la recuperación? Este paciente a los 7 días ya recuperó, como la mayoría de los pacientes afectados por este síntoma. A los 7 días ya recuperó, pero no fue sino hasta las 2 semanas que él siente que está completamente recuperado. Y como algo curioso, algunos pacientes antes de la recuperación total percibe un estado de hiperosmia. Probablemente son neuronas que están regenerando y tienen hiperexcitabilidad. Este virus que afecta a todo el organismo, pero sobre todo en este momento, una alteración tan curiosa que es la alteración del olfato, tiene una explicación que ya hablamos, de que el virus se pega al epitelio, pero sobre todo las células sustentaculares. Las neuronas no tienen receptores para la angiotensina 2, pero como estas neuronas olfatorias dependen del funcionamiento de las células sustentaculares, muchas veces la destrucción de las células sustentaculares también puede erosionar la membrana de esas neuronas y pasar el virus y causar una destrucción, una muerte de esas neuronas olfatorias. Y como esas neuronas olfatorias necesitan tiempo para regenerar, eso explica por qué la mayoría de los casos se recupera el olfato en un periodo generalmente de 7 a 14 días. Solo en un porcentaje pequeño puede durar hasta más de un mes. Todo por el proceso natural de la regeneración de las neuronas olfatorias y las células sustentaculares a partir de las células basales, que son básicamente las células germinales con capacidad para diferenciar ya sea en una célula sustentacular o en una neurona
olfatoria madura.